Muy bien, pues bienvenidos a todos, hermanos y hermanas. Es un gusto predicar de nuevo la palabra con vosotros y terminar esta serie de predicaciones alrededor de la Navidad. Y como estamos viendo, vamos a ver el último de los regalos que nos brinda la Navidad. No significa que sea el último o que hayan cuatro, sino que hay muchos más, ¿no? Solamente hemos estado viendo cuatro de ellos, ¿vale? Así que me gustaría terminar hablando de que una de las cosas que trae la Navidad consigo otro de los regalos es la presencia de Dios. Vivimos en un mundo o un momento histórico único, ¿no? Porque nunca antes en la historia había tantas facilidades para estar en contacto unos con otros, ¿no? Podemos hacer llamadas, podemos hacer cartas, podemos enviar mensajes por WhatsApp, en el móvil, de manera instantánea con personas de cualquier parte del mundo, no solamente instantánea, sino constante, ¿no? Puedes estar hablando con ellos todo el rato, o puedes hacer videollamadas, no solamente puedes escuchar su voz, sino que puedes verla en el momento, y eso permite comunicarnos unos con otros, ¿no? Y es una tremenda bendición. Ahora, también cuando abusamos de esto o cuando hacemos de nuestras relaciones, las llevamos más hacia lo virtual, eso también trae consecuencias, ¿no? Está cambiando también nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Una de las cosas que suceden cuando estamos abusando, por ejemplo, de las tecnologías, de la relación virtual, es que las relaciones se van enfriando, ¿no? Es inevitable que no es lo mismo estar comiendo con alguien, mirándole a los ojos, que enviarte mensajes, ¿no? O sea, hay algo muy distinto, ¿no? El verte cara a cara, presencialmente, ¿no? No puedes darle un abrazo, no puedes mostrar cariño de manera física, ¿no? Por ejemplo. O también nos volvemos en nuestras relaciones más cómodos, ¿no? Yo os confieso que más de una vez en casa, nuestra casa es pequeñita, pero para no levantarme de la silla le envío un mensaje a Anaís, que está en el comedor, que me cuesta 3 segundos levantarme e ir para allá, pero por comodidad pierdo el estar en contacto con ella, en su presencia, ¿no? Así que nos volvemos también más cómodos o más incluso controladores, ¿no? Eso lo puede hacer cualquiera, ya sea presencialmente o de manera virtual, ¿no? Pero quizás de manera virtual es más fácil, ¿no? Tú recibes un mensaje de texto, por ejemplo, y tú decides si contestar en ese momento o no contestar. La otra persona no sabe qué estás haciendo. Tú decides, tú controlas los tiempos, cuándo vas a contestar, si esperar, si contestar mañana o contestar de aquí 5 minutos o al momento, según te interese, ¿no? Así que podemos manipular un poco también este tema, ¿no? Ahora, aunque tenemos más posibilidades que nunca de hablar unos con otros, de estar en contacto unos con otros, si algo ha dejado claro la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y en esos tiempos cada vez hay más confinados, por ejemplo en España, es que cuando amas a alguien realmente, ni hacer videollamadas todos los días, ni enviar mensajes todos los días, ni llamar por teléfono es suficiente. Lo que quieres es estar con esa persona, es disfrutar de su presencia, ¿no? Y esto es algo que ha sucedido o que ha dejado en evidencia el COVID, ¿no? O sea, una de las mayores tragedias no solamente ha sido los fallecimientos que han habido, sino no poder estar acompañándolos, no poder darles la mano, no poder abrazarles, no poder estar en la misma habitación con ellos, ¿no? O la persona que estaba a punto de partir de este mundo, el no estar sola, no estar con aquellos que aman. Gracias a Dios, pues hay un equipo de enfermeros ahí, ¿no? Que están haciendo un buen trabajo, pero están sin sus hijos, sin aquellos que aman, sin sus hermanos, sin sus padres, sin sus amigos. Y la soledad es algo tremendo, ¿no? Así de importancia es la presencia de alguien, estar disfrutando con alguien en su presencia. Y lo que vamos a ver hoy es que la Navidad trae con nosotros la presencia de Dios. Me gustaría que leyéramos el texto en Mateo 1, 23 y 24. Y lo que dice Mateo, hablando después de decirnos cómo sucedió cuando el ángel habló con José acerca del nacimiento de Jesús. Y dice Mateo lo siguiente, añade una nota, y dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Así que Mateo interpreta el nacimiento de Jesús a la luz del profeta Isaías. Y si queréis más información sobre el contexto y demás, creo que fue el año pasado que estuvimos hablando sobre este texto en Isaías. Fue Pablo Rodríguez en esta ocasión quien estuvo predicando de este texto en Isaías. Así que hoy me gustaría que nos centráramos en el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, el nombre que se le da a Jesús. Fijaos que el texto lo que dice es: le pondrán por nombre.
Y no se refiere tanto a que sus padres le van a poner ese nombre. Acordaos que el ángel le dirá, le pondrás por nombre que Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, lo vimos la semana pasada. Así que esta frase, le pondrán por nombre, significa más bien, ese es su nombre. Él es así, es Dios con nosotros. O también significa, así será conocido él. Este Jesús va a ser conocido como Dios con nosotros. Así que nos habla de cómo es su carácter, cómo es su corazón, cómo es su esencia. Dios es un Dios que está con nosotros. Y eso lo vemos desde el principio de la Biblia, desde Génesis. Cuando Dios crea el mundo con todo lo que existe, el universo, todos los animales y al ser humano. Y lo que nos dice el Génesis es que Dios se paseaba por el huerto. Dios no se mantiene alejado. Dios estaba con Adán y Eva. Ellos disfrutaban de una relación perfecta, llena de deleites en su presencia, llena de gozo, llena de paz. Dios estaba ahí mismo. Dios es un Dios que está con nosotros. ¿Y qué sucede? Que cuando se rompe esa relación por causa del pecado, el resto de la Escritura de lo que trata es de la restauración de esa relación y del cumplimiento de la promesa de que Dios iba a estar en medio de su pueblo. De eso trata la Biblia. Y podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios se manifestaba o estaba en medio de su pueblo, ¿no? ¿Os acordáis de la columna de fuego, la columna de nube, guiando al pueblo de Israel, protegiéndoles también? O nos acordamos también del lugar santísimo, donde se ofrecía la sangre de cordero para expiar los pecados del pueblo una vez al año. Ese lugar donde si alguien entraba de manera indicta, ¿qué sucedía? Moría. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y su santidad estaba ahí la presencia de Dios. O el arca, ¿no? El arca, no es que Dios estuviera dentro del arca, pero sí que simbolizaba la presencia de Dios, de manera que cuando iban con el arca a las batallas, vencían. O incluso cuando le llevaban, a veces Dios se apartaba, ¿no? Como en el caso de los filisteos, una vez robaron el arca, se lo quedó el pueblo filisteo. ¿Y qué le sucedió al pueblo filisteo? Empezaron enfermedades, plagas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se manifestaba ahí, ¿no? Estaba presente de alguna manera en el arca, ¿o no? O simbólicamente en el arca. En el monte Sinaí, ¿qué sucede? Rayos, truenos, hay humo. La presencia de Dios está ahí en medio. Y de tal manera que los israelitas dicen a Moisés, ¿sabes qué? Sube tú. Porque si nosotros subimos, vamos a morir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está manifestando ahí de una manera poderosa. Y como estas muchas otras manifestaciones hay en el Antiguo Testamento en las cuales vemos que Dios estaba en medio de su pueblo. Ahora, lo que ocurre con la Navidad es algo diferente. Lo que recordamos ahora es que el Verbo se hace carne. Dios deja de manifestarse de maneras visibles como estas para venir Él mismo. El Hijo de Dios se hace hombre, se hace siervo y habita entre nosotros. Eso es lo que dice Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que no son unas manifestaciones simplemente de Dios. No es que Dios muestra su presencia de alguna manera, es que Él viene a habitar entre nosotros, a cumplir esta promesa. Dios está con nosotros y estaba con el pueblo de Israel. Y sabes, esto es algo muy diferente a cualquier otra religión. Todas las religiones, sobre todo orientales y demás, o gnósticas, lo que quieren es hacer que, pues, el cuerpo es malo, lo físico es malo, así que la esperanza está en salir de este cuerpo y unirte con lo espiritual y ya está, ¿no? O otras religiones lo que plantean es que Dios es un Dios personal, único, pero es que es trascendente y jamás puede tener un contacto tan cercano con los hombres. ¿Por qué? Porque Él es santo, es apartado. Pero lo que dice la Biblia es que Dios efectivamente es infinitamente trascendente, Él es santo, pero a la vez es cercano. Esa es la gloria, eso es lo maravilloso de la Escritura. Y lo que vemos y lo que vimos, ¿os acordáis la semana pasada? Es que Dios está dispuesto a asumir todas las consecuencias para perdonar nuestros pecados y restaurar esta relación a fin de ¿qué? No solamente de perdonar nuestros pecados, sino de estar con nosotros. Esto es lo tremendo del Evangelio. Dios no solamente nos perdona los pecados, es decir, mira, te dejo vivir para siempre, te dejo vivir eternamente. No, el Evangelio es, yo perdono tus pecados porque quiero estar contigo y para que tú disfrutes de quién soy yo completamente. Y es que el nombre lo dice, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Y fijaos que el énfasis no está en que nosotros estamos con Dios, sino que Él está con nosotros. Por muchos esfuerzos que pudiéramos hacer, ni una vida de más obediencia, de más sacrificio, de más entrega, podría hacer que nosotros estuviéramos con Él. Pero Él es Emmanuel, es así.
Así es su corazón y Dios es un Dios que se acerca. Él es el que toma la iniciativa, Él es el que viene a buscarnos, Él es el que viene a salvarnos, Él es el que nos ha amado primero. Así que es Dios el protagonista de todo esto. Él es quien toma la iniciativa y quien está con nosotros. De manera que Él vino, como recordamos en la Navidad, como hombre para hacer esto. Ahora, volviendo al principio, ¿por qué es que nos puede afectar tanto el estar con alguien o el no estar con alguien, ¿no? Con aquellos que queremos? La semana pasada ya apuntamos, ¿no?, que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Y eso significa que somos seres relacionales. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios, Padre, se ha relacionado eternamente con el Hijo y el Hijo con el Padre. De manera que cuando, por ejemplo, en Juan 1:1 se describe que el Verbo estaba con Dios, esa palabra, estar con Dios, en realidad es como que estaban cara a cara. Están disfrutando el uno del otro. Dios es un ser relacional en sí mismo. Y cuando crea al ser humano, lo crea a su imagen y nos hace seres relacionales. Y eso significa que ya sea que seamos más solitarios o más relacionales, más sociales, los que necesitamos nuestro espacio o los que no necesitáis vuestro espacio propio, todos en el fondo clamamos, hay un anhelo de relaciones vitales, de relaciones con significado. Anhelamos relaciones de amor. ¿Por qué? Porque hemos sido creados así. Somos seres relacionales. Necesitamos, hay un anhelo en nuestro interior por relaciones significativas, en las cuales no solamente conocemos a otros, sino somos conocidos por otros, ¿no? Y de hecho, cuando pensamos en personas muy, muy solitarias, no son personas que abrumen de su gozo y su felicidad, ¿no? Más bien tenemos una imagen al contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres creados a imagen de Dios, somos seres relacionales. Así que cuando hablamos de relaciones, hablamos mucho más que hablar unos con otros o cosas así, ¿no? Estamos hablando de amar, de abrazar, de consolar, de hacer cosas juntos, ¿no? De vivir, tener vivencias juntos. Estamos hablando de estar con esa persona principalmente. Y es que estar en presencia de otros nos afecta por lo que recibimos cuando estamos con otras personas, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, mi hijo Jordan, el pequeño, ¿no? Si él está caminando, de repente viene un señor, se le planta enfrente que no conoce de nadie, su sola presencia ya le hace temer. Se siente incómodo, se siente inseguro y la otra persona no le ha hecho nada. Pero su sola presencia le transmite ¿qué? Inseguridad, miedo. ¿Y qué es lo que hace para arreglar eso? Busca otra presencia. Busca o a su madre o a su padre y se esconde detrás o nos coge de las piernas o nos hace así para que lo cojamos en brazos. ¿Por qué? Porque nuestra presencia puede darle seguridad, protección, él lo sabe. O cuando tiene sed, ¿qué hace? Él no sabe dónde está la cantimplora. Viene ¿a dónde? A buscar nuestra presencia, viene a buscarnos, a estar con nosotros, porque nosotros podemos proveerle de una cantimplora con agua y así puede beber y saciar su sed, ¿no? Así que la presencia de las personas nos afecta por lo que sentimos cuando estamos con ellas, por los que nos pueden ofrecer, pero también nos afecta por el amor o el odio que tenemos. Por ejemplo, cuando hay personas que se odian, lo que no pueden soportar es estar con esa persona o verla por la calle siquiera. No puedes juntar a esas dos personas y meterlas en una habitación y que estén felices. Aunque no hablen, aunque no se digan nada, aunque no se hagan nada, el hecho de ver a la otra persona ya les tira para atrás, ¿no? Así de fuerte es el tema de la presencia de alguien, ¿no? O al contrario, recuerdo cuando nació mi hija Joy, fue cesárea, así que no podían poner a Joy en los brazos de su madre y me lo dieron a mí. Y solamente tener a Joy en los brazos se me caían las lágrimas, yo estaba emocionado. Ahora, ella no me daba ninguna muestra de amor a mí, no me conocía, no sabía ni cómo me llamo, ni que si era su padre, si no era su padre. Pero la sola presencia de tener a mi hija en brazos me hacía emocionarme. ¿Por qué? Por el amor que yo le tenía, no porque ella me fuera a dar algo. No podía darme nada, era totalmente 100% dependiente. Pero el amor que yo tenía hacia ella hacía que el tenerla en brazos, que el estar con ella, hacía sentir algo que jamás había experimentado, ¿no? Solamente su presencia. Ahora imaginaos, si así de poderosa es la presencia de alguien, ¿cómo no va a ser poderosa la presencia del Dios Todopoderoso? La presencia de Dios viniendo a habitar con los hombres. Y lo que encontramos con Jesús es precisamente esto. Aquellos que pudieron estar en presencia de Jesús
Recibieron cosas como sanidad, liberación demoníaca, consuelo, provisión, alimentación a los 5.000, por ejemplo, confrontación también con el pecado de cada uno de los fariseos, por ejemplo, y de escribas. Recibieron otros el perdón de pecados, otros enseñanza, la verdad de Dios la recibieron. Así que el estar con Jesús hacía que recibieran todas esas bendiciones, solamente por estar con Él, por estar en su presencia. Ahora también vemos cómo hay otros dos grupos, ¿no? Aquellos que odian a Jesús, fariseos y escribas, ¿qué es lo que quieren hacer con Él? ¿Quieren castigarle? No, quieren matarle. No soportan su presencia. Lo odian con tal manera que lo único que les puede traer consuelo es destruirle. Así dice la palabra. Querían destruirle. No soportaban su presencia. Ahora vemos otros casos como aquella mujer que regó con lágrimas los pies de Jesús, ¿no? Emocionada de haber recibido el perdón de los pecados y ungió sus pies con perfume, ¿no? ¿Por qué? Por el amor que sentía hacia Jesús, por haber sido perdonada. Así que solamente la presencia de Dios, la presencia de Jesús transformó a aquellos que tenían a su alrededor. Ahora, nosotros vivimos a otro lado, ¿no? La Navidad ha pasado. Y como sabemos, Jesús ha partido de este mundo y ahora está a la diestra de Dios después de haber resucitado. Sin embargo, Jesús sigue siendo Emmanuel, porque Él será llamado Emmanuel. Y Él sigue siendo conocido como Emmanuel. De tal manera que antes de ascender a los cielos, Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre la amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Así que la gloria de la Navidad nos recuerda que no solamente el Verbo se hizo carne y habitó en este mundo, sino que ahora el Emmanuel habita no en el mundo, sino en nosotros, en cada creyente, por la fe. Y esto es algo glorioso. Y lo cierto es que sin la Navidad, nada de esto podría ser posible. Es gracias a la Navidad que nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios ahora a través del Espíritu Santo. Fíjate cómo lo dice Gálatas. Gálatas 4:4. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Es decir, si os acordáis hace 2 semanas, cuando hablamos de cómo Cristo al entrar al mundo dice: he aquí, has preparado un cuerpo para mí. Él, naciendo como hombre, nace bajo la ley, tenía que cumplirla. Esto es lo que nos dice Gálatas. A fin de que de redimirnos, para que recibiéramos el ¿qué? ¿La salvación o el perdón de pecados? Obviamente sí, pero aquí apunta a otra cosa. Algo mucho más glorioso, es la adopción como hijos. Y es porque somos hijos realmente de Dios que hemos recibido el Espíritu de su Hijo. Pero todo esto lo ha conseguido Cristo naciendo bajo la ley, redimiéndonos y habiéndonos adoptado. Ahora recibimos el Espíritu Santo por el cual clamamos: Abba, Padre, Papá, Padre mío. Así que esta es una realidad gloriosa. Y el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, por ejemplo, dirá que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu habita en la iglesia. Así que la presencia de Dios no solamente vino en Cristo, sino que el Emmanuel envía ahora su presencia a habitar no en la tierra o en el mundo, sino en cada uno de nosotros. Y sabes, cuando leemos el Nuevo Testamento especialmente, vemos esta realidad. Que Dios es Emmanuel, que Dios está con los suyos, que Dios está con su pueblo. Y Pablo, el apóstol, dirá en Romanos 8, dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Es decir, no solamente Dios está con nosotros presente, sino que está a favor de nosotros. Y esto es algo tremendo. De tal manera que alguien como Pablo, que es el que escribió esto, alguien que ha estado encarcelado, alguien que ha estado preso, que ha sido azotado, que ha sufrido persecución, que ha sufrido maltrato, que ha sufrido naufragios por causa del Evangelio, desnudez, de todo, puede decir: porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está conmigo.
Y su amor va a estar conmigo hasta el final. Y nada de lo que existe, ni en este mundo, ni en el venidero, ni en los ángeles, nada me va a separar de Él. Porque Dios está con nosotros. Él está a nuestro favor. Y si hay algo que resalta cuando lees el libro de Gálatas, es que Dios está con su iglesia constantemente. Esto se desprende totalmente. De tal manera que algunos, en lugar de llamar al libro de Hechos los Hechos de los Apóstoles, hablan de los hechos del Espíritu Santo, porque constantemente vemos a Dios con ellos. Por ejemplo, cuando Pedro ora a Dios pidiéndole valentía para predicar el Evangelio, dice, Señor, extiende ahora tu mano para que en tu nombre se hagan prodigios y señales. ¿Y cómo responde Dios? Extendiendo su mano, haciendo evidente que Él está con ellos por medio de prodigios y señales. O Gamaliel, un maestro de la ley que está juntado ahí con los judíos que estaban en contra de la iglesia de que predicaran. Gamaliel se levanta y dice, cuidado. Dice, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plano de acciones de los hombres perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando con Dios, contra Dios. Dios estaba con ellos y era evidente incluso para aquellos que no habían recibido a Cristo. Pero veían que Dios estaba con ellos. O Dios protegía a su iglesia, ¿no? Saulo, el mayor perseguidor de la iglesia, ¿no? Jesús mismo se presenta y le dice, ¿por qué me persigues? Estaba buscando a la iglesia, no estaba buscando a Jesús, pero Jesús se identifica con su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es Emmanuel, Él está con su iglesia. Él es uno con su iglesia. De tal manera que dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Y transforma la vida de Pablo para que sea, como conocemos ahora, un nuevo apóstol. O Esteban, ¿os acordáis de Esteban? Está siendo apedreado y en los últimos momentos, en sus últimos alientos, que vemos que Dios está con él, le concede algo tremendo y es, él ve la gloria de Dios, nos dice la palabra. Y a Jesús como sentado, como se presenta siempre en el Nuevo Testamento, no. En el momento que que Esteban está muriendo, Jesús está de pie. Y la paz que él siente a ver Jesús de pie, identificarse con Esteban, eso le hace que pueda decir, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. O sea, la gracia que muestra Esteban es fruto de que Dios estaba con él, estaba concediendo algo tremendo en los momentos más difíciles de su vida. O cuando los apóstoles querían predicar el Evangelio, salir a las misiones, el Espíritu Santo fue quien les dijo, apretadme a Pablo y Bernabé. Es Él quien está guiando constantemente. Así podríamos seguir con cómo el Espíritu Santo da dones, da poder para predicar el Evangelio, pero lo que vemos constantemente en el libro de Hechos, una y otra vez, es que Dios está con su iglesia, que estaba con ellos. Y esa misma realidad es para nosotros. Una de las cosas que sucede cuando Dios está con nosotros es que transforma nuestra vida. Es la presencia de Dios la que cambia nuestro corazón, la que nos da un corazón de carne, la que llena nuestra vida de gozo, de paz, de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, de dominio propio. Es el fruto del Espíritu. Es la consecuencia de tener la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Así de poderosa es. Es su presencia la que nos ayuda a vencer el pecado, la que nos ayuda a predicar el Evangelio con poder, la que nos santifica, la que nos da sabiduría. Es la presencia de Dios. Dios no solamente nos asiste desde los cielos, Él está en nosotros. Y eso es algo glorioso porque lo transforma todo. Y sabes, esta realidad también nos hace ver la otra parte, ¿no? Y es que nuestra falta de transformación en nuestras vidas, nuestra falta de poder para vencer al pecado, de poder para proclamar el Evangelio, de valentía, es la falta de la vivencia de la presencia de Dios también. No significa que no tengamos la presencia de Dios. Todo creyente, todo aquel que ha creído en Jesús como su Salvador, tiene al Espíritu Santo. Pero no todos gozamos constantemente de con la misma vivencia del Espíritu Santo. ¿No? Pablo que dirá, sed llenos. Eso significa que puedes no ser lleno, ¿no? Así que nuestra experiencia de la presencia de Dios en este mundo caído y por causa también de nuestro pecado va cambiando. De manera que a veces nos sentimos llenos de su presencia, vemos cómo Él está santificándonos, cómo está llegando a áreas que pensábamos que no íbamos a poder vencer. Pero hay otros momentos que nos sentimos alejados, ¿no? Y es que, como digo, a pesar de que todos tenemos el Espíritu Santo, nuestra experiencia de Él puede cambiar. Podemos contristarle, dice la palabra. Podemos mentir al Espíritu Santo, ¿no? Como hicieron algunos en Hechos.
podemos desobedecerle, podemos no someternos a Él, no dejarnos guiar por Él. O incluso pasamos por pruebas como creyentes muy duras, en las cuales, espiritualmente hablando, ¿no? En las cuales sentimos la ausencia de Dios. Y es como, en esos momentos es como si Dios no estuviese, como si todo fuese una ilusión, como si nada fuese real. Lo único que sientes es Dios no está, no existe. Y a veces Dios nos hace pasar por pruebas de ese tipo, de experimentar la ausencia de su presencia. Pero sabes, en esos momentos más que nunca debemos recordar que Él será llamado y Él es Emmanuel. Y Él está con nosotros a pesar de nuestro pecado y nuestras caídas, a pesar de que a veces no nos sometemos al Espíritu Santo. Él está con nosotros, para aquellos que son sus hijos, para aquellos con aquellos que ha comprado. O a pesar de que podamos sentir que Él está ausente, que no es real, a pesar de que sintamos su ausencia completamente, lo cierto es que Él es Emmanuel y solo puedes experimentar la ausencia de Dios cuando has experimentado antes su presencia. Solo aquel que vive la presencia de Dios experimenta cosas así terribles, como el sentir que Dios no está. De repente un vacío en el corazón. Así que todo eso nos recuerda que Dios es Emmanuel, que Él está con nosotros. Y sabes, la realidad es que en este mundo, por muy llenos que estemos de su presencia, por momentos muy buenos que tengamos en nuestra relación con Dios, de llenura del Espíritu Santo, de ver su fruto en nuestras vidas crecer y crecer, lo cierto es que nadie en este mundo podrá decir de Dios, ya tengo suficiente. Todo creyente verdadero anhela más. Por mucho que estés lleno, sabes que hay más y anhelas más. Nadie puede decir, ya me conformo con esto. No, deseamos más. ¿Por qué? Porque en este mundo jamás vamos a experimentar de manera completa la presencia de Dios. Pero eso sí que lo experimentaremos en un momento. De hecho, esta experiencia de desear más, de un anhelo profundo, es de lo que habla también Pablo en Romanos 8. En el versículo 23 dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, ¿no? Se nos ha dado el Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, aquellos que tenemos el Espíritu Santo, gemimos porque todavía falta algo. Lo tenemos todo en Cristo. Sí, pero falta la consumación. Esperamos esa adopción completa. Ya hemos sido salvados, ya hemos sido adoptados, pero necesitamos verlo. No ha llegado ese momento todavía. De manera que nuestro espíritu gime en nuestro interior, clamando a Dios. Ahora, cuando llegamos al final de la Biblia y cuando vamos y abrimos el libro de Apocalipsis, lo que se nos dice en el capítulo 21 es lo siguiente. Juan tiene una visión. Y es la siguiente, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así que Juan ve la nueva Jerusalén, ataviada como su esposo, la iglesia preparada para las bodas del Cordero. Y lo que se nos dice es que del trono sale esta voz que dice, el tabernáculo de Dios que está entre los hombres. Emmanuel. O sea, la realidad de lo que esperamos en el cielo es Emmanuel. Lo que vamos a ver y va a ser conocido Dios por la eternidad es como Emmanuel, porque Él va a estar en medio de nuestro, va a estar entre nosotros. Y eso es algo glorioso. Esa es nuestra esperanza, de hecho, como cristianos. Nuestra esperanza no es que recuperemos una relación con Dios en la cual podemos comunicarnos con Él, hablar con Él. Nuestra esperanza no solamente es que podemos acercarnos a Él con una conciencia limpia, como vimos. Nuestra esperanza no solamente es que Dios no nos castigue en el infierno y que nos trate bien por la eternidad. Nuestra esperanza y nuestro anhelo es estar con Él y que Dios esté con nosotros.
Así ocurrió también con Moisés, ¿os acordáis? Dios le dijo, ahí tienes la tierra prometida. Yo no voy a ir, pero voy a derrotar a tus enemigos de tal manera que voy a cumplir mi promesa y vas a conquistar esa tierra. ¿Y qué dice Moisés? Si tu presencia no viene con nosotros, yo de aquí no me muevo. No quiero esa tierra. No quiero el cielo si no estás tú. El cielo es cielo porque es Dios, porque está Dios. Si no, no sería. Así que ese es el anhelo del creyente. El apóstol Pablo lo dijo también, ¿no? Para mí es mejor partir ya de esta vida y estar con Cristo, estar con Él. Emmanuel, Dios con nosotros, Él está con nosotros. Eso es lo que anhelaba el apóstol Pablo, estar con Él. Pues eso es mucho mejor. No un poco mejor, no mejor, sino mucho mejor. Eso es todo, el estar en la presencia de Dios. Es que solamente cuando estás en la presencia de alguien es que puedes disfrutar completamente de esa persona. Cuando llamas a esa persona puedes disfrutar de su voz o de una conversación. Cuando haces una videollamada puedes además verla, qué está haciendo en ese momento. Pero si quieres tocarla, si quieres abrazarla, si quieres oler cómo huele, si quieres sentir su calor, entonces necesitas estar con esa persona. Estar con alguien es la única manera de disfrutar de todo lo que esa persona es. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. En el cielo Dios estará con nosotros y podemos disfrutarlo a Él por completo. Por completo. No oiremos su voz, no tendremos solamente su palabra escrita, sino que estaremos con Él y eso significa que vamos a disfrutar de Él, de todo lo que es Él, de manera completa y perfecta. Y de hecho trae muchas consecuencias el estar con Él, como vimos, ¿no? Él enjugará toda lágrima. Estoy seguro que todos en esta vida, cuando hemos pasado momentos difíciles, cuando estamos pasando momentos difíciles, seguramente se te acerca algún hermano y ha orado por ti. O te ha intentado consolar con la palabra de la Escritura y ha dicho palabras sabias, pero algo en el corazón no es consolado del todo. Hay un anhelo de un consuelo completo. Y esto solo sucederá en la presencia de Dios. Es Él el que enjuga toda lágrima de nuestros ojos. Y allí ya no habrá más muerte, ni dolor, ni todas aquellas cosas que son una tragedia en este mundo. ¿Por qué? Porque estará la presencia de Dios llenándolo todo. Fijaos, así como en el pecado ahora mismo lo ha manchado todo, la naturaleza, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras relaciones, el pecado ha llegado a todos lugares. De la misma manera en el cielo, su presencia lo va a llenar todo. La nueva creación, a nosotros mismos. Fíjate lo que dice un poco más adelante, Apocalipsis 21, 22. Dice, y no vi en ella templo alguno. ¿Por qué? Porque su templo es el Señor, porque está ahí el Señor, ¿no? El Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y porque el Cordero es su lumbrera. Es decir, la gloria de Dios va a iluminar todo, va a llenar todo. No va a haber nada que quede sin la presencia de Dios. Así que todos nuestros anhelos más profundos serán cumplidos al estar en la presencia de Dios. Por eso que Apocalipsis acaba, ¿no?, el capítulo 22 con esta invitación. Dice, el Espíritu Santo y la esposa, es decir, la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, que venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Así que, si tienes sed, ves a Jesús. Solo en su presencia es que podemos encontrar y ser satisfechos. No es yendo a su presencia, tenemos que ir. Y lo único que los califica para recibir esa agua es tener sed. Así que la pregunta es, ¿tienes sed de Dios? Si tienes sed y eres creyente, ves, Él tiene más agua para dar. Y cuando llegue el final de los tiempos seremos saciados completamente, ¿verdad? Pero si no has conocido a Cristo y tienes sed en tu corazón todavía, si hay algo que sabes que falta todavía, probablemente sea su presencia. Y la invitación está abierta. Jesús dice, ven. Al que beba, ven, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Y sabéis, si todo esto es posible, el poder disfrutar ahora de la presencia de Dios, pero de manera completa, al estar con Dios, disfrutar de todo lo que Dios es.
sin barreras, sin nada, es porque nos recuerda Apocalipsis que el que está ahí, ¿quién es? El Dios Todopoderoso y el Cordero. Y para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios, Cristo tuvo que experimentar de manera completa el abandono, la ausencia del Padre. Y lo que para nosotros es una sensación a veces muy real, de que Dios no está ausente completamente. Para nosotros es una sensación muy real, pero para Él fue realidad. De tal manera que en la cruz Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó la ausencia completa de la presencia de su Padre. O dice Apocalipsis, el Cordero lo iluminará todo. ¿Y qué sucede en la cruz? Las tinieblas le rodean. Él experimenta la mayor oscuridad en la cruz a fin de que nosotros podamos disfrutar de su presencia, de todo lo que Él es. Ahora hemos dicho, ¿no? Y hemos visto cómo el estar con las personas a veces nos trae tantas bendiciones a nosotros, nos afecta tanto por lo que nos pueden dar, por lo que podemos recibir de ellas. Ahora, ¿por qué Dios quiere estar con nosotros? ¿Qué le podemos dar nosotros? ¿Qué consejo le podemos dar a aquel que es sabio? ¿Qué hay en esta tierra que le podamos dar a Él cuando Él es el Creador? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué podamos darle que no tenga? No hay nada. ¿Por qué Dios quiere estar con nosotros? Porque nos ama. Y de la misma manera que yo me emocionaba al tener a mi hija en brazos, Dios, por causa de su amor, desea estar con nosotros. De tal manera que, como dice Sofonías, Él se goza por nosotros con alegría. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y eso lo es todo. Es por eso que Él quiere estar con nosotros, no por nada que le podamos ofrecer. Así que la Navidad nos recuerda una vez más que Dios es Emmanuel y Él está con nosotros, Él está a nuestro favor. Pero eso significa también que un día disfrutaremos de su presencia, de todo lo que Él es. Y ese día, como dice la palabra, Dios lo llenará todo en todos. Que el Señor nos bendiga.